Si me hubieran dicho que mis propios padres intentarían destruir mi carrera delante de toda la empresa, jamás lo habría creído. Todavía recuerdo el momento exacto en que todo comenzó a desmoronarse. Estaba frente al espejo de mi apartamento, acomodando mi cabello por tercera vez, intentando controlar los nervios. Esa noche se celebraba la gala anual de la empresa, donde trabajaba desde hacía casi 5 años. Para muchos empleados era solo una cena elegante, pero para mí significaba mucho más. Mi nombre estaba entre los candidatos al premio de Empleada del Año. Durante semanas, mis compañeros me habían dicho que prácticamente era una victoria segura. Había trabajado horas extra, cubierto turnos complicados, ayudado a entrenar nuevos empleados y solucionado problemas que ni siquiera pertenecían a mi departamento. Por primera vez en mucho tiempo sentía que mi esfuerzo estaba siendo visto. Y quizás eso era precisamente lo que mis padres no podían soportar. Me llamo Emma Carter. Tengo 24 años. Durante la mayor parte de mi vida intenté convertirme en la hija que ellos querían tener. Estudié duro. Evité problemas. Conseguí becas. Trabajé desde muy joven. Siempre pensé que, si hacía todo correctamente, algún día lograría sentirme querida por ellos. Nunca ocurrió. Cuando conseguí mi empleo actual, mis padres apenas reaccionaron. Cuando recibí mi primera promoción, dijeron que seguramente había tenido suerte. Cuando pude mudarme sola, afirmaron que estaba desperdiciando dinero. Cada logro parecía molestarles más que alegrarlos. Durante años traté de ignorarlo. Me repetía que eran así, que no sabían expresar cariño, que quizás en el fondo estaban orgullosos de mí. Ahora sé que estaba equivocada. Aquella tarde recibí varios mensajes de compañeros preguntándome si estaba emocionada por la ceremonia. Yo respondía con entusiasmo mientras terminaba de arreglarme. Incluso había invitado a mis padres. Pensé que aquella podría ser una oportunidad para acercarnos. Pensé que, al verme recibir un reconocimiento importante, podrían sentirse felices por mí. Cuando llegaron al hotel donde se celebraba el evento, los saludé con una sonrisa. Mi madre apenas me abrazó. Mi padre me observó unos segundos y comentó que mi vestido era demasiado llamativo. No era nada nuevo. Decidí no permitir que arruinaran mi noche. La recepción estaba llena de ejecutivos, supervisores y empleados. Había música suave, mesas elegantes y enormes pantallas donde se proyectaban imágenes de los mejores momentos del año. Muchos compañeros se acercaron para felicitarme. Algunos incluso bromeaban diciendo que ya tenían preparado el discurso que me obligarían a dar cuando ganara. Por primera vez en mucho tiempo me sentía realmente feliz. Entonces ocurrió algo extraño. Vi a la directora de Recursos Humanos observándome desde el otro lado del salón. Su expresión era extraña, muy extraña. No parecía sonriente, no parecía relajada, parecía preocupada. Pensé que quizás era estrés por la organización del evento, pero pocos minutos después caminó directamente hacia mí. Me pidió que la acompañara a una sala privada. Sentí un pequeño nudo en el estómago. Intenté convencerme de que no era nada importante. Tal vez necesitaban revisar algún detalle de la ceremonia. Tal vez querían prepararme para el premio. Sin embargo, cuando entré en aquella sala, encontré a 3 personas más esperándome. 2 ejecutivos y un representante de seguridad corporativa. Fue entonces cuando supe que algo iba mal. La directora cerró la puerta y me pidió que tomara asiento. Nadie sonreía. Nadie parecía cómodo. El silencio se volvió insoportable. Finalmente, uno de los ejecutivos habló. Me preguntó si había tenido conflictos recientes con compañeros de trabajo. La pregunta me tomó completamente por sorpresa. Respondí que no. Después me preguntaron si alguna vez había amenazado a alguien dentro de la empresa. Sentí que el corazón comenzaba a acelerarse. Respondí que jamás. Luego me preguntaron si estaba atravesando problemas emocionales graves. Ya no entendía absolutamente nada. Pregunté qué estaba ocurriendo. Nadie respondió de inmediato. Los segundos parecían horas. Entonces la directora respiró profundamente antes de explicarlo. Unas horas antes de la ceremonia, la empresa había recibido información extremadamente preocupante sobre mí. Información enviada por mis propios padres. Por un instante pensé que debía tratarse de una broma. Una broma horrible. Una broma de mal gusto. Pero nadie estaba bromeando. Según los documentos entregados, mis padres afirmaban que yo era una persona inestable, agresiva y peligrosa. Aseguraban que había tenido comportamientos violentos. Decían que representaba una amenaza para mis compañeros. Incluso sugerían que la empresa debía intervenir antes de que ocurriera una tragedia.
No podía creer lo que estaba escuchando. Sentí que el aire desaparecía de la habitación. Mi mente se negó a aceptar aquellas palabras. Seguía esperando que alguien dijera que había un error, que habían confundido los nombres, que todo era una locura. Pero nada de eso ocurrió. Los ejecutivos me informaron que estaban obligados a investigar las acusaciones. No podían ignorar una denuncia de esa magnitud, especialmente porque provenía de familiares directos. Mi cuerpo comenzó a temblar, no de miedo, de incredulidad. Pregunté por qué mis padres harían algo así. Nadie tenía una respuesta. Cuando abandoné aquella sala, sentía que caminaba dentro de una pesadilla. La gala continuaba, la música seguía sonando. Los invitados seguían conversando, pero todo era diferente. Algunas personas ya me observaban de manera extraña. Los rumores habían comenzado a circular. Vi grupos que dejaban de hablar cuando yo me acercaba, compañeros que evitaban mi mirada. Personas que apenas una hora antes me felicitaban ahora parecían incómodas. Y lo peor estaba por venir, porque mientras intentaba comprender lo que sucedía, descubrí que la empresa había suspendido temporalmente mi candidatura al premio. La investigación comenzaría de inmediato, y hasta que terminara, nadie sabía qué iba a ocurrir conmigo. Lo último que vi aquella noche fue a mis padres observándome desde el otro extremo del salón. No parecían sorprendidos, no parecían preocupados. Parecían estar esperando algo. Y mientras la dirección de la empresa comenzaba a revisar cada detalle de mi historial laboral, todavía no imaginaba que las cámaras de seguridad habían estado grabando mucho más que mis turnos durante todos aquellos meses. Nunca había entendido realmente lo que significaba sentirse sola hasta las semanas que siguieron a aquella noche. Al día siguiente llegué al trabajo con la esperanza de que todo fuera aclarado rápidamente. Después de todo, las acusaciones eran absurdas. No existía una sola prueba. Nunca había tenido problemas disciplinarios. Jamás había recibido una advertencia. Mi historial era impecable. Pensé que bastarían unas cuantas conversaciones para que la empresa comprendiera que mis padres habían inventado toda aquella historia. Me equivoqué. Las acusaciones no desaparecieron cuando salió el sol. Por el contrario, parecían crecer. Cada vez que una persona escuchaba el rumor, agregaba un detalle nuevo. Algunos decían que había amenazado a compañeros. Otros aseguraban que había tenido episodios violentos. Incluso escuché a alguien afirmar que la policía había intervenido en varias ocasiones por problemas relacionados conmigo. Nada de eso era cierto. Pero la verdad tiene una desventaja enorme. Suele moverse más despacio que la mentira. Durante años había recorrido aquellos pasillos sintiéndome parte de una familia profesional. Conocía los cumpleaños de mis compañeros. Había asistido a bodas. Había ayudado a personas durante momentos difíciles. Ahora muchos evitaban compartir el ascensor conmigo. Cuando entraba en una sala de descanso, las conversaciones se apagaban de inmediato. No necesitaba escuchar las palabras para saber que estaban hablando de mí. Lo más doloroso no fueron los desconocidos. Fueron las personas que consideraba amigas. Algunas dejaron de responder mis mensajes. Otras me dijeron que necesitaban mantenerse neutrales mientras durara la investigación. Entendía su posición, pero eso no hacía que doliera menos. Cada día sentía que una parte de mi vida desaparecía frente a mis ojos. Mientras tanto, Recursos Humanos comenzó una investigación formal. Me entrevistaron varias veces, revisaron mi historial completo dentro de la empresa, analizaron informes de desempeño, evaluaciones de supervisores y registros de incidentes. Yo respondí a todas las preguntas con calma, aunque por dentro estaba agotada. La situación era absurda, pero debía actuar como si fuera una sospechosa. Mis padres, lejos de detenerse, siguieron alimentando el fuego. Descubrí que habían enviado correos adicionales. Habían llamado a distintos departamentos. Incluso intentaron comunicarse con algunos directivos que jamás habían hablado conmigo personalmente. Cuanto más investigaba la empresa, más evidente se volvía que ellos estaban decididos a destruir todo lo que había construido. Una noche decidí enfrentar a mi madre. La llamé después de varios días reuniendo valor. Cuando respondió, intenté mantener la calma. Le pregunté por qué estaba haciendo aquello. Hubo unos segundos de silencio. Esperaba una explicación. Esperaba enojo. Esperaba incluso una disculpa. Pero lo que recibí fue mucho peor. Me dijo que todo era por mi propio bien. Afirmó que había cambiado desde que me independicé. Dijo que el éxito me había vuelto arrogante. Según ella, necesitaba una lección para recordar quién era realmente. Recuerdo haber sentido una mezcla de rabia y tristeza tan intensa que apenas podía respirar.
No discutí. No grité. Simplemente colgué. Por primera vez en mi vida, empecé a aceptar una posibilidad que siempre había intentado evitar. Quizás mis padres no querían ayudarme. Quizás nunca lo habían querido. Mientras yo luchaba con esa realidad, la investigación avanzaba. Los responsables de seguridad comenzaron a revisar las cámaras de vigilancia. Al principio pensé que era una formalidad. El edificio estaba cubierto por decenas de cámaras. Había registros de prácticamente cada área importante. Entradas, pasillos, almacenes, oficinas comunes, estacionamientos. La empresa guardaba enormes cantidades de grabaciones por motivos de seguridad. Nadie imaginaba la importancia que tendrían esas imágenes. Los investigadores comenzaron revisando los días señalados por mis padres. Según sus acusaciones, yo había mostrado conductas agresivas en múltiples ocasiones, pero las grabaciones contaban una historia completamente diferente. Cada video mostraba exactamente lo mismo. Yo trabajando, ayudando clientes, capacitando empleados, colaborando con compañeros. Nada más. Una semana después, uno de los investigadores me llamó para otra reunión. Cuando entré en la sala, percibí un cambio. Por primera vez desde el inicio de todo aquello, no parecían sospechar de mí. Parecían confundidos. Me explicaron que estaban teniendo problemas para verificar cualquier acusación. Todo lo que encontraban apuntaba en dirección opuesta. Mis supervisores hablaban bien de mí. Mis evaluaciones eran excelentes. Las grabaciones no mostraban incidentes. Las declaraciones de compañeros coincidían en que yo siempre había sido profesional. Por primera vez sentí una pequeña chispa de esperanza. Quizás la verdad comenzaba a abrirse paso. Sin embargo, algo extraño estaba ocurriendo. Los investigadores mencionaron que durante la revisión habían encontrado movimientos inusuales dentro del edificio. Personas apareciendo en zonas donde normalmente no deberían estar. Visitas que no encajaban con los registros oficiales. Entradas registradas en horarios poco comunes. Al principio pensé que no tenía relación conmigo, pero cuanto más hablaban, más incómoda me sentía. Había algo en sus expresiones que me inquietaba, como si estuvieran observando piezas de un rompecabezas que todavía no podían unir. Días después, recibí una llamada inesperada de una compañera llamada Rachel. Habíamos trabajado juntas durante años. Desde el comienzo de la investigación apenas habíamos hablado. Su voz sonaba nerviosa. Me pidió que nos reuniéramos fuera del trabajo. Acepté. Nos encontramos en una pequeña cafetería al otro lado de la ciudad. Rachel parecía asustada. Miraba constantemente hacia la ventana. Después de varios minutos de silencio, finalmente habló. Me dijo que había escuchado conversaciones extrañas meses atrás. Conversaciones entre uno de nuestros gerentes y personas ajenas a la empresa. No les había prestado atención en ese momento. Pero después de todo lo ocurrido, comenzó a recordar detalles, nombres, fechas, comentarios, situaciones que ya no parecían coincidencias. Mi corazón comenzó a acelerarse. Le pregunté qué estaba intentando decirme. Rachel tragó saliva antes de responder. Creía que alguien dentro de la empresa había estado ayudando a mis padres. Aquellas palabras cambiaron todo. Hasta ese momento había asumido que mis padres actuaban solos, que habían inventado mentiras y enviado acusaciones. Pero si Rachel tenía razón, la situación era mucho más grave. Significaba que alguien con acceso interno estaba colaborando con ellos. Alguien que conocía los procedimientos de la empresa. Alguien capaz de influir en la investigación. Alguien que llevaba mucho tiempo preparando algo. Esa misma semana, los responsables de seguridad ampliaron la revisión de las cámaras. Ya no buscaban únicamente evidencia sobre mí. Ahora buscaban comprender quién había estado entrando y saliendo del edificio durante los meses anteriores. Fue entonces cuando apareció la primera grabación realmente extraña, una imagen que hizo que los investigadores detuvieran la reproducción varias veces. Una imagen donde aparecían dos visitantes entrando al edificio en horarios diferentes. Dos personas que no figuraban en los registros oficiales de reuniones. Dos personas que conocía mejor que nadie. Mis propios padres. Y aquella no era la única vez que aparecían en las grabaciones. Cuando los investigadores comenzaron a revisar más fechas, descubrieron algo todavía más inquietante. Mis padres habían visitado el edificio varias veces durante los últimos meses, mucho antes de presentar las acusaciones, mucho antes de la gala, mucho antes de que todo explotara. Y en varias de esas visitas no estaban solos. Las cámaras mostraban reuniones discretas con alguien que trabajaba dentro de la empresa. Alguien cuya identidad todavía no había sido revelada.
Mientras los investigadores intentaban descubrir quién era esa persona, yo empezaba a comprender que la pesadilla apenas estaba mostrando su verdadero rostro, porque las cámaras no solo estaban demostrando mi inocencia, estaban comenzando a revelar una conspiración mucho más grande de lo que cualquiera había imaginado. Cuando los investigadores me informaron que mis padres aparecían repetidamente en las grabaciones de seguridad, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Hasta ese momento había vivido entre dos emociones. Por un lado, el alivio de saber que las cámaras estaban demostrando mi inocencia. Por otro, la tristeza de aceptar que mis propios padres habían intentado destruirme. Pero ahora surgía una tercera sensación mucho más inquietante: miedo. Porque si ellos habían estado entrando al edificio durante meses, aquello significaba que todo había sido planeado con mucho tiempo de anticipación. Ya no se trataba de una decisión impulsiva. Ya no era una discusión familiar que se había salido de control. Era algo mucho más oscuro. Los investigadores continuaron revisando cientos de horas de grabaciones. Día tras día aparecían nuevos detalles. Al principio parecían insignificantes. Una conversación en un pasillo, una reunión breve cerca del estacionamiento, un encuentro casual en una cafetería cercana a la empresa. Pero cuando comenzaron a ordenar los eventos cronológicamente, el patrón se volvió imposible de ignorar. Mis padres aparecían siempre cerca de la misma persona, un gerente llamado Richard Lawson. Richard llevaba años trabajando en la empresa. Era conocido por su carácter amable y su capacidad para relacionarse con los ejecutivos. Nunca había sido mi supervisor directo, pero coincidíamos con frecuencia en reuniones y eventos corporativos. Jamás habría sospechado de él. Por eso la noticia me golpeó con tanta fuerza. Las cámaras mostraban encuentros discretos entre Richard y mis padres en distintos momentos. Algunas reuniones ocurrían dentro del edificio. Otras tenían lugar en áreas exteriores. En varias ocasiones aparecían hablando durante largos periodos de tiempo. Lo más extraño era que aquellas reuniones nunca habían sido registradas oficialmente. No existían invitaciones, no existían correos electrónicos, no existían solicitudes de acceso. Era como si intentaran asegurarse de que nadie supiera que estaban en contacto. A medida que la investigación avanzaba, Richard comenzó a comportarse de forma extraña. Según me contó Rachel, estaba cada vez más nervioso. Interrumpía reuniones. Perdía la paciencia con facilidad. Preguntaba constantemente por el avance de la investigación. Intentaba averiguar qué departamentos estaban revisando las grabaciones. Era un comportamiento muy diferente al hombre tranquilo que todos conocían. Aquello llamó rápidamente la atención de los investigadores. Mientras tanto, yo seguía asistiendo al trabajo bajo una nube de sospechas que todavía no desaparecía por completo. Aunque la evidencia empezaba a favorecerme, la investigación seguía abierta. Cada mañana me obligaba a sonreír. Cada mañana fingía que todo estaba bajo control, pero por dentro estaba agotada. Dormía poco. Comía poco. Pasaba horas preguntándome cómo había llegado mi vida a ese punto. A veces me sorprendía revisando fotografías antiguas de mi infancia. Buscaba respuestas. Intentaba encontrar el momento exacto en que mis padres dejaron de verme como una hija. O quizás nunca me habían visto de esa manera. Quizás yo solo me había negado a aceptarlo. Una tarde fui llamada nuevamente a la oficina de seguridad corporativa. Esta vez había varias personas presentes. Además de los investigadores habituales, había representantes legales de la empresa. Eso nunca había ocurrido antes. La tensión era evidente. Uno de ellos colocó una carpeta sobre la mesa. Me explicó que habían descubierto algo importante. Muy importante. Durante semanas habían estado analizando no solo las grabaciones, sino también registros de acceso, comunicaciones internas y movimientos de personal. Todo comenzaba a apuntar hacia una conclusión preocupante. Richard no solo conocía a mis padres, había estado colaborando con ellos. Sentí que mi corazón comenzaba a latir con fuerza. Por un momento ni siquiera pude hablar. El investigador continuó explicando. Las cámaras mostraban reuniones frecuentes. Los registros indicaban accesos inusuales a ciertos archivos relacionados conmigo. Además, varias acusaciones anónimas que habían aparecido en meses anteriores provenían de sistemas utilizados por Richard. Las piezas empezaban a encajar, pero todavía faltaba descubrir el motivo. ¿Por qué haría algo así? ¿Qué ganaba ayudando a mis padres? Aquella respuesta llegó pocos días después, y fue incluso más sorprendente de lo que esperaba. Los investigadores descubrieron que, meses antes de que comenzaran los rumores,
Se había producido una importante competencia interna dentro de la empresa. Yo había sido considerada para una promoción muy valiosa, una promoción que también interesaba a Richard. Aunque ocupábamos cargos diferentes, la reorganización de departamentos podía afectar directamente su posición. Si yo ascendía, varios proyectos pasarían a mi área, y eso reduciría considerablemente su influencia. Por primera vez apareció un posible motivo: la envidia, el miedo a perder poder, la necesidad de eliminar a una competidora. Pero aún quedaba una pregunta: ¿cómo había conocido a mis padres? La respuesta llegó gracias a otra grabación. Una grabación aparentemente insignificante. Las cámaras de la recepción mostraban una visita realizada casi un año antes. En aquel momento nadie le había prestado atención. Era solo una reunión breve, un encuentro cualquiera. Sin embargo, las imágenes mostraban claramente a mis padres llegando al edificio y siendo recibidos por Richard. Aquel había sido el primer contacto, el comienzo de todo. A partir de ahí, las reuniones se multiplicaron. Los investigadores empezaron a creer que Richard había descubierto las tensiones familiares y decidió aprovecharlas. Mis padres aportaban las mentiras. Richard aportaba acceso interno. Juntos construyeron una historia diseñada para destruir mi reputación. Cada nuevo descubrimiento hacía que la situación fuera más grave. Los abogados de la empresa comenzaron a intervenir directamente. Ya no se trataba de una simple investigación de recursos humanos. Ahora existían posibles delitos relacionados con falsificación de información, manipulación de pruebas y conspiración para perjudicar a una empleada. La noticia empezó a circular entre los ejecutivos. Por primera vez desde el inicio de aquella pesadilla, las personas dejaron de verme como sospechosa. Comenzaron a verme como víctima. El cambio fue lento, pero era real. Algunos compañeros se acercaron para disculparse. Otros admitieron que habían creído los rumores. Muchos se sintieron avergonzados por haberme juzgado tan rápido. Yo agradecía sus palabras, pero una parte de mí seguía rota. La confianza no se reconstruye de la noche a la mañana, especialmente cuando el daño proviene de personas que deberían haberte protegido. Mientras todo esto ocurría, Richard parecía cada vez más desesperado. Intentó solicitar vacaciones inesperadas. Luego pidió una licencia médica. Más tarde trató de acceder a ciertos registros relacionados con la investigación. Cada movimiento aumentaba las sospechas. Los investigadores observaban todo, y las cámaras seguían grabando, siempre grabando, como si hubieran estado esperando pacientemente el momento adecuado para contar la verdad. Finalmente llegó el día que cambiaría todo. Los ejecutivos convocaron una reunión extraordinaria de la junta directiva. Asistirían abogados, responsables de seguridad, recursos humanos y varios altos directivos. La evidencia recopilada durante meses sería presentada de forma completa. Todas las grabaciones, todos los registros, todas las comunicaciones, todo. Cuando recibí la invitación para asistir, apenas podía creerlo. Había pasado de ser la principal sospechosa a convertirme en la persona que vería la verdad salir a la luz. Sin embargo, mientras observaba la fecha marcada en el calendario, una sensación extraña se instaló en mi pecho, porque sabía que las grabaciones habían revelado muchas cosas. Pero los investigadores seguían diciendo que todavía quedaba una pieza final, una pieza que explicaba toda la conspiración. Una grabación que nadie había visto hasta los últimos días. Una grabación que, según ellos, cambiaría para siempre la forma en que la empresa entendía lo que realmente había ocurrido. Y esa grabación iba a proyectarse frente a todos durante la reunión que estaba a punto de comenzar. La mañana de la reunión llegó más rápido de lo que esperaba. Dormí apenas unas horas la noche anterior. Permanecí acostada mirando el techo de mi apartamento mientras repasaba cada momento vivido durante los últimos meses. La gala, las acusaciones, los rumores, las miradas de desconfianza, las interminables entrevistas. El dolor de descubrir que mis propios padres habían participado en todo aquello. Cuando sonó la alarma, sentí que estaba caminando hacia el día más importante de mi vida. No porque esperara una victoria, sino porque necesitaba respuestas. Necesitaba ver la verdad completa. Necesitaba entender por qué. Al llegar a la sede corporativa percibí inmediatamente que algo era diferente. Había más personal de seguridad de lo habitual. Los ejecutivos caminaban con expresiones serias. Varias salas de reuniones habían sido reservadas exclusivamente para aquel encuentro. La junta directiva se reuniría en el auditorio principal, un lugar reservado normalmente para anuncios importantes y decisiones estratégicas.
Aquella mañana, sin embargo, el tema central era una sola empleada. Yo. Tomé asiento en una de las filas delanteras. Las manos me temblaban. Intenté ocultarlo. No quería parecer vulnerable, pero la realidad era que me sentía completamente expuesta. Poco a poco comenzaron a llegar los asistentes. Directores, abogados, representantes de recursos humanos, responsables de seguridad, gerentes, incluso algunos miembros del consejo corporativo. La sala terminó llena. Entonces vi entrar a Richard. Su aspecto era muy diferente al de meses atrás. Parecía envejecido, agotado. Su confianza habitual había desaparecido. Evitaba mirar a las personas directamente. Tomó asiento acompañado por abogados. Y por primera vez observé algo que jamás había visto en él. Miedo. Unos minutos después ocurrió algo aún más impactante. Mis padres entraron en la sala. Nadie me había informado que asistirían. Sentí un golpe en el pecho. Mi madre caminaba con la cabeza alta. Mi padre mantenía una expresión seria. Durante unos segundos nuestras miradas se cruzaron. No vi arrepentimiento. No vi tristeza. Solo vi incomodidad, como si estuvieran molestos por tener que estar allí. Aquello terminó de romper algo dentro de mí. La reunión comenzó. Uno de los abogados tomó la palabra. Explicó que la empresa había completado una investigación exhaustiva sobre las acusaciones realizadas contra mí. Aclaró que toda la evidencia sería presentada de manera cronológica, sin interrupciones, sin especulaciones, solo hechos. Las luces se apagaron. La enorme pantalla del auditorio se iluminó. Y la verdad comenzó a aparecer. Las primeras grabaciones mostraban mi rutina laboral. Turno tras turno, semana tras semana, mes tras mes. Las imágenes me mostraban ayudando compañeros, resolviendo problemas, capacitando nuevos empleados, colaborando con distintos departamentos. Cada una de las acusaciones fue comparada directamente con los videos correspondientes, y cada una fue destruida. Donde mis padres afirmaban que había tenido comportamientos agresivos, las cámaras mostraban conversaciones normales. Donde aseguraban que había amenazado personas, las grabaciones revelaban reuniones completamente profesionales. Donde hablaban de inestabilidad emocional, aparecía trabajando con calma y eficiencia. La evidencia era aplastante. La sala permanecía en silencio, un silencio pesado, incómodo, porque todos estaban viendo cómo una mentira enorme se derrumbaba frente a sus ojos. Sin embargo, aquello era solo el comienzo. Los investigadores avanzaron hacia una segunda fase de la presentación. Las imágenes empezaron a mostrar las visitas de mis padres, una tras otra. Fechas, horas, ubicaciones, reuniones, conversaciones. La frecuencia de los encuentros sorprendió incluso a varios ejecutivos. Era evidente que aquello no había sido una coincidencia. Había planificación, había coordinación, había intención. Richard comenzó a moverse inquieto en su asiento. Sus abogados intercambiaban miradas preocupadas, pero todavía faltaba la pieza más importante. Entonces apareció una nueva grabación, una grabación obtenida de una sala de reuniones secundaria, un lugar que rara vez se utilizaba. El video mostraba claramente a Richard sentado frente a mis padres. La fecha era casi 8 meses anterior a la gala. La calidad del audio no era perfecta, pero era suficiente. Toda la sala escuchó. Escuchó cómo discutían estrategias. Escuchó cómo analizaban formas de perjudicar mi reputación. Escuchó cómo hablaban de desacreditarme dentro de la empresa. Sentí que el corazón me golpeaba las costillas. No podía creer lo que estaba oyendo. Era real. No eran sospechas. No eran teorías. Estaban hablando de destruirme, y lo hacían con una tranquilidad escalofriante. Mi madre incluso comentó que nadie conocía mis debilidades mejor que ellos. Mi padre sugirió varias historias que podrían parecer creíbles. Richard respondió que él podía encargarse del resto. La sala entera quedó paralizada, pero aún no habían terminado. El investigador principal pidió avanzar hacia la última grabación, la grabación que habían descubierto pocos días antes. Las luces parecieron oscurecerse aún más. La pantalla mostró una fecha cercana a la gala anual. Aparecieron nuevamente Richard y mis padres. Esta vez la conversación fue mucho más directa. No hablaban de posibilidades, no hablaban de planes. Hablaban de resultados. Richard confirmó que los rumores ya estaban circulando. Mis padres celebraban que algunas personas comenzaban a desconfiar de mí. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Richard explicó exactamente por qué quería verme fuera de la empresa. La promoción. La misma promoción que yo desconocía parcialmente.
Una promoción que habría reducido su influencia dentro de la organización. Una promoción para la que, según los documentos internos, yo era la principal candidata. Durante meses había intentado bloquear mi crecimiento profesional. Cuando comprendió que no podía hacerlo mediante el rendimiento laboral, decidió recurrir a algo mucho más destructivo. Mis padres le ofrecieron la herramienta perfecta: sus mentiras. La sala quedó completamente inmóvil. Algunas personas observaban la pantalla, otras miraban a Richard. Varias dirigían la vista hacia mis padres. Nadie parecía capaz de procesar lo que estaba viendo, porque la realidad era peor que cualquier rumor. No se trataba simplemente de una acusación falsa. Era una conspiración cuidadosamente organizada durante meses, una conspiración destinada a destruir mi carrera. Cuando terminó la grabación, las luces volvieron a encenderse. Nadie habló durante varios segundos. Finalmente, el presidente de la empresa tomó la palabra. Su voz era firme. Anunció que todas las acusaciones contra mí quedaban oficialmente desestimadas. Confirmó que la investigación demostraba mi inocencia absoluta. Y después hizo algo que jamás olvidaré. Se levantó de su asiento, caminó hasta donde yo estaba, y me ofreció una disculpa pública frente a toda la organización. No fue el único. Uno tras otro, varios directivos reconocieron que la empresa había fallado al permitir que los rumores avanzaran tan lejos. Muchos compañeros presentes bajaron la mirada. Algunos tenían lágrimas en los ojos, otros parecían avergonzados. Mientras tanto, Richard permanecía inmóvil. Su carrera había terminado. Los abogados corporativos confirmaron que sería despedido de inmediato. Además, la empresa iniciaría acciones legales por los daños causados. Mis padres tampoco escaparon a las consecuencias. Las pruebas eran demasiado contundentes. Las autoridades serían notificadas. Los procedimientos legales seguirían su curso. Por primera vez desde el comienzo de aquella pesadilla, comprendí que ya no tenía que defenderme. La verdad estaba haciendo el trabajo por mí. Entonces ocurrió algo completamente inesperado. El presidente pidió unos minutos adicionales antes de cerrar la reunión. Sonrió ligeramente y anunció que quedaba un asunto pendiente: la entrega del premio de empleada del año. Durante unos segundos pensé que había escuchado mal, pero entonces vi aparecer en la pantalla mi fotografía, la misma que debía haberse mostrado durante la gala meses atrás. Toda la sala comenzó a aplaudir. No fue un aplauso de cortesía. Fue largo, sincero, emotivo. Sentí que las lágrimas comenzaban a correr por mis mejillas. Aquella noche, cuando mis padres intentaron destruir todo lo que había construido, creyeron que estaban escribiendo el final de mi historia. No sabían que las cámaras habían estado observándolo todo. No sabían que cada mentira dejaría una huella. No sabían que la verdad estaba esperando pacientemente el momento adecuado para aparecer. Mientras recibía el premio entre aplausos, comprendí algo que cambiaría mi vida para siempre. La familia no siempre está formada por las personas que comparten tu sangre. A veces está formada por quienes deciden creer en ti cuando todo el mundo duda. Y mientras observaba a mis padres abandonar la sala sin poder mirar a nadie a los ojos, tomé una decisión silenciosa. Por primera vez en mi vida iba a dejar de perseguir la aprobación de personas que nunca tuvieron intención de ofrecerla, porque el futuro que me esperaba ya no dependía de ellos. Dependía únicamente de mí. Si esta experiencia me enseñó algo, es que la verdad puede tardar en salir a la luz, pero nunca desaparece para siempre. Perdí personas en las que confiaba, descubrí traiciones que jamás imaginé, y tuve que reconstruir mi vida desde cero. Pero también aprendí que mi valor no depende de la opinión de quienes intentan destruirme. Si llegaste hasta el final de esta historia, escribe en los comentarios. La verdad siempre encuentra su camino. También deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones y no perderte las próximas historias. Tu apoyo ayuda a que esta comunidad siga creciendo cada día.